Astrólogos es un video podcast hecho por astrólogos para astrólogos. Hoy, ¿cómo leer una carta natal sin hora y cuáles son sus límites? Fíjense, una carta sin hora sería algo así. A ver si lo puedo hacer. Esto sería una carta sin casas. Este sería el ejemplo de una carta sin hora, ¿no? Una persona que no sabe a qué hora nació tendría por lo menos esta disposición. Podría analizar sus planetas por signo, nada más, pero no se sabe a qué ámbito de vida corresponde cada uno de esos planetas. Por ende diría que tenemos la mitad o un tercio de la información. Pero tenemos información, o sea, no es que una persona que solo sepa su día de nacimiento no tenga nada, ¿no? Bueno, eso es interesante, porque si levantamos una carta natal cuando no tenemos el dato de la hora de nacimiento o la localidad de nacimiento, lo que hacemos es levantar la carta con los datos natales a las 12 del mediodía. Entonces, los planetas van a estar en los signos, eso lo podemos analizar. Sin duda, este Neptuno está en Capricornio o este Sol está en Cáncer. Ahora, la Luna, que está en el grado 19 de Géminis, la Luna en un día completo puede moverse hasta 12 grados, ¿no? O más o menos entre 12 o 14 grados, pero vamos a decir que se mueve 12 grados. Si nosotros la levantamos al mediodía, significa que la levantamos a la mitad de su trayecto. Por lo tanto, esta Luna que está en 19 de Géminis puede estar 6 grados más por delante, o sea, hasta el grado 25 de Géminis, o 6 grados menos, por lo tanto, desde el grado 13 de Géminis. En este caso, nosotros levantamos esta carta sin hora y sabemos que la Luna está en Géminis sin duda. Si solo sabemos que fue antes del mediodía, excelente. Bien. La levantamos al mediodía, por ejemplo, la levantamos a las 12 si querés, y decís, bueno, desde acá 6 grados antes. O lo levantás a las 6 de la mañana. Una máxima que pueden usar para esto es que van a ser más o menos 1 grado cada 2 horas con la luna, ¿no? Claro, aproximadamente. Por ende, claro, si uno sabe que es entre las 10 y las 12 del mediodía, entre las 10 de la mañana y 12 del mediodía, puedes levantar la carta a las 11 y trabajar con la luna tranquilamente. Exactamente. Lo que es importante es no mirar las casas, absolutamente para nada, o sea, las casas no las miramos. Tampoco vemos bueno, obviamente si no vemos las casas, no vemos regentes de esas casas, no vemos... No sabemos el nada. ascendente, que por ahí Claro. es lo más conocido. Pero podemos analizar los planetas en signos y podemos analizar los aspectos, ¿no? Sí. Esta persona sin hora, supongamos que no sabemos que la hora de Messi, sabemos que es un Sol oposición Neptuno. El Sol está en 2 de Cáncer y podemos ver cómo enfrente hay una línea roja que lo une con este simbolito que sería Neptuno, en Capricornio. ¿No? Que Neptuno es súper lento. Neptuno está en Capricornio 3 años antes y 3 años después. Pero Messi justo nació este 24 de junio donde el Sol pasaba por enfrente de Neptuno, ¿no? Alguien que nació en septiembre va a tener el Sol por acá por Libra, pero Neptuno va a estar acá, ya no va a haber una oposición. Neptuno va a seguir ahí en 6 de Capricornio, graditos más, graditos menos. Pero ahora el Sol estaría por Libra y de Libra a Capricornio hay otro tipo de aspecto. Siempre y cuando esté en los primeros grados, cerca del grado 6. Si alguien nació en Cáncer, por ejemplo, en la temporada de Cáncer, pero en los últimos días de Cáncer, tal vez tenga el Sol en 28 de Cáncer. Ya no va a haber una oposición con ese Neptuno. Porque ya van a estar en grados muy distintos. 6 de Capricornio a, supónganse, 22 de Cáncer, como está Marte, ¿no? Fíjense que Marte y Neptuno ya no tienen aspecto. Por lo tanto, también decir, ay, naciste en Cáncer como yo, somos iguales, error. No, vamos a tener diferentes posiciones, diferentes aspectos con el resto de los planetas. Y obviamente a ningún signo se le asigna bondad o maldad de por sí, ¿no? Esto lo digo porque por ahí en muchos libros aparece como Libra como un signo benigno, bueno, o Escorpio como un signo malo, y la realidad es que no. Buenos o malos son las personas, no los signos. En todo caso, esa bondad o esa maldad de esa persona se verá representada en la carta, ¿no? Pero bueno, no lo vemos directamente desde los signos o desde las casas, eso. Total. Fíjense que si yo veo la carta sin casas, el Sol en oposición a Neptuno me podría hablar de una persona quizás muy emocional, muy resguardada, con mucha permeabilidad a las emociones del entorno, quizás con cierta incomodidad con eso, sentir que se pierde dentro de esa energía, mientras que si yo tengo las casas, puedo dirigir un poco más la lectura, ¿no? Y esta casa 3, que hablaba de comunicación, la rige Neptuno. Y este Sol que tenemos en casa 5 se opone a Neptuno. Por ende puedo sentirme incómodo particularmente en la comunicación con otros, ¿no? Quizás en la expresión emocional dentro de esa comunicación con los demás. Y dentro de eso también puedo traer las temáticas que rige el Sol. Por ejemplo, me siento incómodo en la comunicación con otros si tengo que hablar de mi pareja o de situaciones críticas, pensando en la 8 o en la 7, ¿no?
Esa es la información que nos perdemos cuando no tenemos hora. O sea que en realidad tenemos, yo diría, entre un 20 y un 30% de la info. Sí. ¿No? Sí, muy poca de hecho. Cuando tenemos las casas tenemos la mayor parte de la información. Porque el planeta está presente en una casa, el planeta rige una casa, ¿no? Y los aspectos de los planetas son de planetas que rigen otras casas también. Entonces ahí está el grueso de nuestra interpretación. Porque la realidad es que si yo quiero ver cómo me relaciono con los demás, bueno, podríamos pensar en Venus como un significador natural. ¿Qué significa esto? Naturalmente Venus significa vínculos. Ahora, yo miro esta carta y puedo observar que la casa 7 está en Leo. Y la casa 7 tiene que ver con los escenarios de vínculos. Entonces ahora sé que este sol está hablando de mis vínculos también. Mientras que si no tengo casas, yo no sé cuál es la casa 7. Me quedo únicamente con Venus. Tengo un solo factor para hacer mi análisis. O sea, el sol hablaría de identidad, nada más. Exactamente. Acá tengo Venus para hablar de vínculos y ahora el sol, por ser el regente de 7, también me habla de vínculos. Y como sabemos, no es todo tan lineal, ¿no? Venus en Géminis me vinculo con muchas personas. Porque la verdad es que si lo pensamos, Messi sale con Antonella desde que son adolescentes, ¿no? Fíjense cómo acá tenemos a Venus en Géminis, no puede sostener una relación, tiene que estar cambiando todo el tiempo. Ah, no, pero la casa 7, que es el escenario de vínculos, está en Leo, necesito ser el centro de esa relación y el regente está aquí en Cáncer. Por lo tanto, necesito generar un vínculo afectivo con mi pareja. A pesar de que necesito, como dijimos más temprano, ahora Venus está en Géminis y en 5, necesito divertirme con mi pareja, comunicarme, estar en contacto, ¿no? Y de repente cambio toda la interpretación solamente sabiendo cuál es el signo de las casas. Ahí Flor también sumaba, y los planetas a su vez también aspectan a las casas, así como tenemos este Marte con Urano, ese mismo Urano va a afectar a la casa 9, esto por el grado 24 y el grado 24 que tenemos en el planeta. Pero bueno, ahí ya estaríamos en otro nivel de profundidad y como decían, es chino básico, sí, pero la parte buena de que lo comparemos con el chino es que al igual que uno puede aprender chino, uno puede aprender astrología y como todo el lleva tiempo. Ahora, a diferencia del resto de los lenguajes, algo muy particular que tiene la astrología y que yo creo que es el key en cuestión, o sea, lo más importante, es que es un lenguaje que nos habla. O sea, una vez que encontramos un significado, la astrología lo que hace es resignificar y otorgarnos más información. Y en general es, no sé, yo lo veo como imposible de cortar, ¿no? Por eso es que uno se puede hacer la carta 10 veces y las 10 veces entretenerse igual y aprender cosas distintas. Quizás algunas verlas desde otro punto de vista. Y nada, en ese sentido es que es muy... una herramienta de autoconocimiento, aunque es medio raro pensar en el autoconocimiento desde afuera, ¿no? Yo creo que el autoconocimiento parte cuando uno interpreta su propia carta, ¿no? Si no es... Incluso muchas veces se menciona que es muy distinto aprender astrología para conocerse a uno a hacerse la carta con la mirada de otra persona, ¿no? Total, me parece que es fundamental eso para pensar como autoconocimiento. Porque si yo voy al astrólogo y el astrólogo me dice vos sos una persona muy exaltada, que todo el tiempo está haciendo cosas. Y, bueno, por ejemplo, si yo me identifico con esa interpretación, no es autoconocimiento, es conocimiento del otro sobre mí, ¿no? Porque la realidad es que por mi factor interpretado puede significar exaltación y también puede significar ansiedad, por ejemplo. Y las dos cosas serían correctas. Ahí dice Euge, entra mucho la mirada del astrólogo que lee la carta también, un poco los lentes con lo de cada astrólogo ve la vida, y obvio si uno mira la propia carta encontrás muchas más cosas quizás. Sí, yo creo que lo clave de uno conociendo su propia carta es que encontrás más, que uno se conoce y uno sabe a dónde puede apuntar el símbolo. Y también algo que me parece muy clave es que cuando uno le encuentra un significado a su propia carta, es como que ya no nos podemos desentender de eso, ¿no? Por eso es que hay una relación tan fuerte entre la astrología y la psicología. Parecido cuando uno en terapia encuentra un determinado mecanismo y una vez que lo dice, que sale ese mecanismo y que lo entiende, ya no funciona de la misma forma, ¿no? Es como ya hay que cambiarlo, o por lo menos si pasa, uno rápidamente lo identifica, ¿no? Y sabe de dónde viene. De ahí que la carta un poco se transforma. Sí, o no tan rápidamente a veces. No, a veces nos puede rápido. llevar tiempo incluso identificar algún tipo de mecanismo que conflictivo para nosotros mismos. No quiero llevarlo al conflicto con el otro, sino uno reconocer algo que le incomoda de uno mismo. Ahí tenemos el autoconocimiento.
Y no es que lo descubrí, esto como terapia, me parece, como decías vos recién. No es que lo dije en voz alta, salí de terapia y tengo todos mis problemas resueltos. No es como, Para no nada. pasa así. Sino que uno lo observa, uno se da cuenta de que eso está ahí. Y en una primera instancia uno se vuelve a tropezar con el mismo conflicto muchas veces. Con la única diferencia es que cuando me tropiezo me vuelvo a observar y decir, pucha, pero si yo lo acababa de ver. Y así un par de veces, hasta que en algún momento uno se da cuenta en vivo y uno ahí puede hacer algún tipo de cambio al respecto. Ahora, es importante tenerse compasión también cuando el cambio no se da en el momento, ¿no? Cuando de repente uno ve el mecanismo pero no lo puede cambiar, o uno se siente tal vez impotente porque no lo está pudiendo cambiar, tenerse un poco de compasión, ¿no? Entender que por ahí las cosas llevan tiempo, que uno lo puede encarar desde otro lugar, ¿no? Así como tenemos una luna que es rapidísima, tenemos un Plutón que es muy lento, lo cual también nos indica que los procesos y esa transformación de la que hablabas recién también lleva tiempo, ¿no? Sí, sí. Y que se puede ver desde diferentes lugares. Lo importante es no castigarse uno mismo. Es más, Relacionarse con sus propias emociones, pero no castigarse ni dejar que lo castigue el otro tampoco. no, totalmente. Y dentro de eso también, o sea, para lo que es el autoconocimiento, no hay un fin dentro de la interpretación de la carta de uno. Incluso hasta diría que aunque uno sepa mucho, leer la propia carta, siempre más de la mitad de la información está oculta. Sí. Pero bueno, sería como también ser psicólogo y analizarse uno mismo, cosa que es imposible, Total. ¿no? Y Euge dice, ya verlo es un montón, está ahí, existe, ¿no? Totalmente. Como está bueno como ir relacionándose de a poco con eso. Y entender que va a depender mucho de la actitud y de las acciones que uno vaya tomando también respecto a ese tema. Y acá es donde está lo rico de la astrología, que es lo que decía más temprano de la polisemia del símbolo, ¿no? La posibilidad de reinterpretar el símbolo y entender que podemos hacer que se exprese de otra forma para no casarnos con una interpretación negativa de nosotros mismos.